Laura observó al hombre que estaba sentado a su lado con una mezcla de curiosidad y cautela. No parecía alguien común. Su traje era elegante, su postura segura y su forma de hablar transmitía tranquilidad. Aún así, para ella seguía siendo solo un desconocido que había decidido sentarse a conversar en un momento difícil. El viento sopló suavemente mientras algunos autos pasaban frente a la parada del autobús. Laura apretó la carpeta contra su pecho y miró hacia la calle, esperando ver aparecer el autobús que la llevaría de regreso a casa. ¿En qué tipo de trabajo tiene experiencia?, preguntó Alejandro con interés. Laura volvió la mirada hacia él. He trabajado en administración y atención al cliente, respondió. También sé organizar archivos, manejar llamadas y ayudar con la gestión de documentos. Abrió la carpeta y sacó uno de los currículums. Antes trabajaba en una pequeña empresa, pero cerró el año pasado. Desde entonces he estado buscando algo estable. Alejandro tomó el currículum con calma y lo revisó. Sus ojos se movían rápidamente por las líneas, notando la experiencia, los cursos y las recomendaciones que Laura había incluido. Todo estaba bien organizado. Tiene buena experiencia, dijo finalmente. Laura sonrió con tristeza. Eso mismo dicen todos, antes de preguntarme si tengo hijos. Alejandro levantó la mirada hacia ella. Y nunca pensó en mentir. Laura negó con la cabeza de inmediato. No podría hacerlo. Mi hijo es lo más importante que tengo. No voy a ocultarlo como si fuera un problema. Aquella respuesta hizo que Alejandro sintiera un profundo respeto por ella. Durante unos segundos, el empresario guardó silencio mientras pensaba. Luego cerró la carpeta y se la devolvió. Laura, dijo con calma, confía en mí por un momento. Ella frunció ligeramente el ceño, confundida. Supongo, ¿por qué? Alejandro sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Laura la tomó sin mucha expectativa, pero cuando leyó el nombre sus ojos se abrieron con sorpresa. La tarjeta decía, Alejandro Ruiz, director ejecutivo del Grupo Ruiz. Laura levantó la mirada rápidamente. ¿Usted, es ese Alejandro Ruiz?, preguntó incrédula. El Grupo Ruiz era una de las empresas más grandes de la ciudad. Mucha gente soñaba con trabajar allí. Alejandro sonrió con modestia. Sí. Laura quedó en silencio durante unos segundos tratando de procesar lo que estaba pasando. Miró nuevamente la tarjeta para asegurarse de que no estaba equivocada. No lo entiendo, dijo finalmente. Es simple, respondió Alejandro. Estaba en mi auto cuando la vi aquí. Vi a una mujer que claramente había luchado mucho y que aún así seguía intentando. Laura bajó la mirada. Solo estoy intentando sobrevivir. Exactamente, dijo él. Y ese tipo de determinación es algo que muchas empresas dicen buscar, pero pocas reconocen cuando lo tienen frente a ellas. El corazón de Laura empezó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Alejandro se levantó del banco y acomodó ligeramente su chaqueta. Quiero ofrecerle una oportunidad. Laura parpadeó, pensando que había escuchado mal. Una oportunidad. En mi empresa, continuó Alejandro. Necesitamos a alguien en el departamento administrativo. Y después de escuchar su historia, creo que usted merece esa oportunidad más que muchos otros candidatos. Laura sintió que las palabras tardaban en llegar a su mente. Pero, usted ni siquiera me conoce. Alejandro sonrió. A veces una conversación de 10 minutos dice más que una entrevista de 1 hora. En ese momento, el automóvil negro se acercó lentamente a la acera. El conductor bajó y abrió la puerta. Alejandro miró nuevamente a Laura. Mañana a las 9 de la mañana, dijo. Preséntese en la oficina principal con esa tarjeta. Le avisaré al departamento de recursos humanos. Laura sentía que el mundo había cambiado en cuestión de minutos. Yo, no sé cómo agradecerle. Alejandro negó suavemente con la cabeza. No me lo agradezca a mí. Luego añadió con una sonrisa tranquila. Agradézcaselo a su hijo. Fue por el que usted no se rindió. Laura sostuvo la tarjeta con fuerza mientras veía al empresario subir nuevamente al automóvil. El vehículo se alejó por la calle dejando atrás la parada del autobús. Por primera vez en muchas semanas, Laura ya no estaba llorando. Ahora tenía algo que había estado perdiendo poco a poco durante el último mes. Esperanza. Alejandro caminó lentamente hacia la parada del autobús mientras el ruido de la ciudad continuaba a su alrededor. Los autos pasaban, la gente hablaba por teléfono y algunos peatones caminaban con prisa para llegar a sus destinos.
Sin embargo, para él todo parecía haberse vuelto un poco más silencioso. Su atención estaba completamente en la mujer que seguía sentada en el banco. Laura todavía no había notado su presencia. Estaba ocupada tratando de limpiar sus lágrimas y recuperar la calma antes de que llegara el autobús. No le gustaba llorar en público, pero aquel día había sido demasiado difícil. Alejandro se detuvo a unos pasos de ella. Por un momento dudó. No era común para él acercarse a desconocidos en la calle. Su vida estaba llena de reuniones importantes y decisiones empresariales, no de conversaciones inesperadas en paradas de autobús. Pero algo dentro de él le decía que no podía simplemente ignorar lo que había visto. «Disculpe», dijo finalmente con voz tranquila. Laura levantó la mirada, sorprendida. Frente a ella estaba un hombre alto, bien vestido, con un traje elegante que claramente no pertenecía al ambiente sencillo de aquella parada. Por un segundo pensó que tal vez se había equivocado de persona. «Sí», respondió con un poco de confusión mientras secaba rápidamente sus mejillas. Alejandro notó el intento de Laura por ocultar que había estado llorando, pero también pudo ver el cansancio en su rostro. No era solo tristeza, era el agotamiento de alguien que llevaba demasiado tiempo luchando. «Perdone si estoy siendo entrometido», dijo él con amabilidad, pero parecía que estaba pasando por un momento difícil. Laura bajó la mirada por un instante. No estaba acostumbrada a que desconocidos se preocuparan por ella. «No es nada», respondió suavemente. «Solo un día largo». Alejandro observó la carpeta que ella sostenía con tanta fuerza. Varias hojas sobresalían un poco y en la parte superior se podía ver claramente la palabra «currículum». «¿Estaba en una entrevista de trabajo?», preguntó con curiosidad. Laura dejó escapar una pequeña risa amarga. «Sí, bueno, en realidad en muchas». Alejandro se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa. «Muchas». Laura asintió lentamente. 20 entrevistas en el último mes, dijo. «Y ninguna ha funcionado». El empresario levantó ligeramente las cejas. 20 entrevistas era una cifra sorprendente. «Eso suena a mucha perseverancia», comentó. Laura suspiró. «O mucha desesperación». Por un momento guardaron silencio. El viento movió suavemente algunas hojas que habían caído cerca de la acera. «Si no es una pregunta demasiado personal», continuó Alejandro, «¿por qué la rechazan?». Laura dudó antes de responder. Siempre le resultaba incómodo explicar aquello, pero tampoco veía sentido en ocultarlo. «Porque soy madre soltera». Alejandro la miró con atención. «Tengo un hijo de 4 años», explicó Laura. «Y cuando los empleadores se enteran, cambian de opinión». Sus dedos apretaron nuevamente la carpeta. «Dicen que necesitan a alguien con disponibilidad completa, alguien sin responsabilidades complicadas». Alejandro sintió una incomodidad profunda al escuchar esas palabras. Laura continuó hablando como si después de tantas semanas finalmente necesitara desahogarse. «No pido privilegios», dijo. «Solo quiero trabajar, quiero pagar mis cuentas y darle a mi hijo una vida digna». Sus ojos se humedecieron otra vez. «Pero parece que para muchas empresas ser madre es un problema». Alejandro se quedó en silencio durante unos segundos. Observó la carpeta llena de currículums, el banco frío donde estaba sentada y el esfuerzo que claramente había puesto en seguir intentándolo. En su mente volvió el recuerdo de su propia infancia. Recordó a su madre llegando cansada del trabajo, pero aún así sonriendo para que él no notara las dificultades. Finalmente habló. «¿Cómo se llama?». Laura levantó la vista. «Laura». «Mucho gusto, Laura. Mi nombre es Alejandro». Ella asintió educadamente sin imaginar quién era realmente el hombre sentado a su lado. «Dígame algo», continuó Alejandro. «Si mañana alguien le ofreciera un trabajo, ¿lo aceptaría?». Laura lo miró con sorpresa. «Por supuesto», respondió casi de inmediato. «Haría lo que fuera para demostrar que valgo la oportunidad». Alejandro sonrió ligeramente como si acabara de confirmar algo que necesitaba saber. En ese momento, el conductor del automóvil negro observaba desde la distancia, intrigado por la escena. Laura todavía no tenía idea de que el hombre que estaba sentado a su lado no era un extraño cualquiera, sino uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. El sol de la tarde caía con fuerza sobre la ciudad, y el ruido constante de los autos llenaba el aire mientras la gente caminaba apresurada por la acera.
En la parada del autobús, sentada en un banco de metal un poco oxidado, estaba Laura. Sus manos sostenían una carpeta desgastada llena de currículums impresos. La carpeta tenía esquinas dobladas y pequeñas marcas, señal de que había sido abierta y cerrada muchas veces durante las últimas semanas. Laura miraba al suelo tratando de mantener la calma. Sus ojos estaban cansados y su rostro mostraba la fatiga de alguien que había luchado demasiado sin recibir una sola oportunidad. Había pasado el último mes recorriendo oficinas, tiendas y empresas de toda la ciudad. Cada mañana se levantaba temprano, se arreglaba con la mejor ropa que tenía y dejaba a su pequeño hijo Mateo con una vecina amable que la ayudaba cuando podía. Luego salía con la esperanza de que ese día alguien le dijera que sí. Pero ese día había sido igual que todos los demás. La entrevista número 20 había terminado hacía apenas una hora. Laura todavía podía escuchar las palabras del gerente resonando en su mente. El hombre apenas había mirado su currículum antes de hacerle una pregunta que ya temía escuchar. ¿Tiene hijos? Laura siempre respondía con sinceridad. No sabía mentir cuando se trataba de su hijo. Sí, respondió con una pequeña sonrisa nerviosa. Tengo un niño de 4 años. El gerente suspiró suavemente y cerró la carpeta frente a él. Lo siento, dijo con tono educado pero distante. Buscamos a alguien con disponibilidad completa. Laura ya conocía muy bien esa frase. Era la misma respuesta que había escuchado una y otra vez en diferentes oficinas. Algunas personas ni siquiera eran tan directas. Simplemente decían que la llamarían después y nunca lo hacían. Ahora estaba sentada en la parada del autobús intentando aceptar la realidad. Sus dedos apretaban la carpeta con fuerza mientras su mente se llenaba de preocupaciones. Tenía que pagar el alquiler en pocos días, comprar comida y cuidar de Mateo. Cada rechazo hacía que el peso de esas responsabilidades pareciera más grande. Una lágrima cayó lentamente sobre la carpeta. Laura respiró profundamente intentando calmarse, pero las emociones finalmente la vencieron. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mientras recordaba el rostro de su hijo esa misma mañana. Mateo se había despertado temprano y había corrido hacia ella con una gran sonrisa. Mamá, había dicho con voz dulce, hoy vas a conseguir trabajo. Laura había sentido un nudo en la garganta en ese momento, pero no quería que su hijo viera su miedo. Claro que sí, cariño, le respondió acariciando su cabello. Mamá va a intentarlo otra vez. Pero ahora, sentada sola en aquella parada de autobús, la esperanza parecía desaparecer poco a poco. A unos metros de allí, un automóvil negro de lujo se detuvo frente al semáforo. Dentro del vehículo estaba Alejandro Ruiz, un empresario muy conocido en la ciudad. Vestía un traje elegante y revisaba algunos mensajes en su teléfono mientras esperaba que la luz cambiara. Alejandro llevaba una vida llena de reuniones importantes, inversiones y decisiones millonarias. Rara vez prestaba atención a lo que ocurría fuera de su mundo de negocios. Sin embargo, esa tarde levantó la mirada por casualidad. Fue entonces cuando la vio. La mujer en la parada del autobús estaba llorando en silencio, tratando de limpiar sus lágrimas con la manga de su chaqueta mientras sostenía una carpeta gastada. No parecía estar buscando atención de nadie, simplemente estaba derrotada. Alejandro frunció ligeramente el ceño. Algo en aquella escena llamó su atención de inmediato. Tal vez era la tristeza en el rostro de la mujer o la forma en que intentaba recomponerse antes de que alguien más la notara. El semáforo cambió a verde. El conductor estaba a punto de avanzar cuando Alejandro levantó la mano. Un momento, dijo con calma. El conductor lo miró por el espejo retrovisor, confundido, pero detuvo el auto. Alejandro volvió a mirar hacia la parada del autobús. La mujer seguía allí, tratando de respirar profundo para calmarse. Por alguna razón, aquella escena despertó un recuerdo en su mente. Durante un instante pensó en su propia madre, quien años atrás también había luchado sola para sacarlo adelante cuando su padre los había abandonado. Alejandro cerró lentamente su teléfono. Luego tomó una decisión inesperada. «Estaciona el coche», ordenó. El conductor levantó las cejas con sorpresa. «Aquí, señor». Alejandro asintió mientras abría la puerta del vehículo. «Sí, aquí mismo». Sin saber que aquel pequeño momento cambiaría el destino de dos personas, el millonario comenzó a caminar lentamente hacia la parada del autobús donde una madre soltera estaba perdiendo toda esperanza.